Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Bienvenidas y bienvenidos a Filosofía y Galletas, un podcast donde compartimos reflexiones, experiencias y formas de vida con un toque filosófico. Les invitamos a acompañarnos cada semana en un nuevo episodio. Hoy nos acompaña Valerie Gismondi, licenciada en Ciencias Políticas y con un máster en Literatura Comparada. Su trayectoria intelectual se ha desarrollado entre estos dos campos, moviéndose entre la reflexión política y el análisis literario según los distintos contextos de su trabajo. En el plano personal, Valerie se identifica actualmente como agnóstica. En su juventud estuvo vinculada al catolicismo y más adelante exploró durante un tiempo el budismo. Con el paso de los años fue tomando distancia de las religiones institucionales al percibir que muchas veces cambiar de tradición espiritual implica simplemente adoptar otro marco de creencias. Para ella, la búsqueda de sentido tiene más que ver con un proceso interior que con algo que se encuentra fuera de uno mismo. En este episodio conversaremos con ella sobre la idea de Dios, sus distintas representaciones y las experiencias personales que van moldeando nuestras creencias a lo largo de la vida. Muchísimas gracias, Valerie, por tomar esta invitación, por el diálogo, por tomarte este tiempo, que yo sé que los tiempos siempre son muy valiosos y te lo agradezco muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Noé, muchísimas gracias por la presentación y bueno, también por el espacio para justamente charlar, ¿no es cierto? De temas que yo creo que a todos nos tocan de alguna manera u otra, ¿no? Así es, exactamente. Algo que no mencioné es que nos estás, este episodio estamos grabándolo de manera síncrona y te encuentras en La Paz, Bolivia, ¿cierto? Sí, desde La Paz, Bolivia, aquí ya de noche, de frío como siempre en La Paz. El frío. Y bueno, pues me gustaría iniciar tal vez antes de preguntarte, ¿no? ¿Qué consideras o cómo consideras a Dios? Me habías mencionado, compartido que, pues, en la infancia, en la adolescencia, me imagino también, profesaba la religión católica. Sí, bueno, creo que es algo bastante tradicional de este lado del mundo. Mi familia era católica, me pusieron a un colegio católico y vas un poco sin cuestionarlo, ¿no es cierto? Me enseñaron todos los rezos, hice la primera comunión y creo que la primera vez que realmente dije que hay como una decisión es justamente este otro rito de alguna manera de la religión católica que es la confirmación. No sé si será a nivel general, pero acá se hace como a los 16. Yo ya no estaba en un colegio católico en ese entonces podía haber sido mi decisión y justamente fue cuando decidí no hacerla y yo creo que es la primera vez que cuestioné algo que hasta entonces simplemente de alguna manera vas con la corriente, ¿no? Es como estás en un país católico, te meten en un colegio católico, todos son católicos y simplemente vas con eso, ¿no? Fue creo que la primera vez que cuestioné yo quiero hacer esto y finalmente hasta el día de hoy nunca hice la confirmación, lo que significa que no podría casarme por la iglesia, por ejemplo, ¿no? Claro, qué interesante, Valerie, porque, bueno, yo también soy de tradición católica y justo, ¿no? Como a mis 16 años, yo creo que 15 tal vez, entre 15 y 16 años, pues mi familia me dice, bueno, pues tienes que hacer tu confirmación, pero no, vaya, no tuve esta voluntad o tal vez no me creí capaz de decir, ¿saben qué? No quiero hacerlo. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo es que justo, ¿no? A los 16, una adolescente le dice a su familia, no quiero seguir con esta tradición, no quiero ser parte de, pues, este enfoque, pues, de cierta manera espiritual. Creo que algo que ha sido de alguna manera que me ha abierto un poco la mente y también me ha sacado de un contexto es que justamente yo ya no estaba en un colegio católico. Ujú. Estuve la primaria en un colegio católico y ya para la secundaria fue justamente un colegio que era bastante abierto, ¿no? Conocí gente de mormona, gente atea
y era justamente totalmente laico. Entonces, creo que es igual ha sido de decir un poco, bueno, tengo amigas que son de otra religión y no las hace marcianas, digamos, Ujú. lo así, entonces yo no significa que no crea en esto, pero tampoco estoy del todo segura que sí creo, ¿no? Sí, sí, Y sí. he tenido, creo, también la suerte de tener una mamá bastante joven, entonces era un poco sui generis en el sentido que creo que se adaptaba un poco más, okey, es la juventud y no la voy a obligar. Entonces no ha sido, tal vez mi abuelo un poco, pero, okey, ¿no? Lo pasaron un poco por alto, por así decirlo, ¿no? Y luego va reafirmando, creo, cada vez más esa identidad y insisto, creo que tengo la suerte de tener familia que ha sabido al final respetar estos mis procesos, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es muy crucial en qué decisiones tomamos, más cuando tenemos 16. Y bueno, después de esto, en ese momento, ¿cómo considerabas a Dios? ¿Tenías esta creencia de un ente superior, omnipresente, etcétera, etcétera? ¿O simplemente dijiste, "Mm, no, prefiero tal vez creer en otra cosa"? Creo que es algo que tal vez a lo largo de mi vida he querido luchar, incluso en los peores momentos de cinismo, por así decirlo, de estamos solos y no hay nada más, pero no sé si será algo bastante, bueno, muy profundo, ¿no? Desde esta niñez bastante católica, pero creo que se me ha hecho muy difícil no creer que no hay algo más grande, ¿no es cierto?, que nosotros. Entonces, creo que en ese momento, como hasta ahora sigo creyendo o quiero creer en eso, pero sí me he empezado a cuestionar, los modos o el discurso, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ser necesariamente esta manera que nos han dicho que existe Dios, ¿no es cierto? Es el discurso católico o pueden haber otras maneras de que exista Dios, y también es cuando empiezas un poco a explorar, ¿no es cierto? Estas otras filosofías, y por qué hay otras personas que creen en ellas, ¿no? Y un poco también cuestionar que, bueno, tu verdad, dependiendo del contexto que has nacido, no tiene por qué ser siempre absoluta. Claro, y también me mencionaste que posteriormente indagaste un poco en el ámbito budista, pero que también en cierto momento, hasta donde tengo entendido, te sentiste desencantada. ¿Fue así? Sí, mira, yo he llegado al budismo de una manera muy interesante y creo que ha sido la misma manera por la que de alguna manera también me he alejado de él. Yo he pasado por una etapa muy difícil. Te diría que tal vez la primera vez que he podido decir que estaba de verdad deprimida, Ujú. y fue así que llegué a la meditación, porque dije: "Bueno, no creo que exista nadie que entienda más que yo misma qué está pasando acá". Y creo que la primera vez que realmente me he sentado conmigo misma, que es básicamente meditar, y ha sido el camino que me ha llevado el budismo. Y si te das cuenta, al final hace una búsqueda que yo, he empezado buscando dentro mío, no en una filosofía externa, y luego me he dado cuenta que justamente debería volver a mí, que había cambiado un discurso que era el catolicismo por otro que era el budismo, pero ¿dónde estaba yo otra vez? Así es un poco el camino, y al final creo que terminas también cuestionando todas estas creencias o discursos, si lo quieres decir, pero también aprendiendo a respetarlos O- a su manera. ok. ¿Puedo preguntar qué es lo que te desencantó? Porque, a ver, el budismo como un enfoque espiritual, según tengo entendido, pues se da con este New Age, ¿no? En, no sé, Ujú. en los años 80 en Estados Unidos, años 70 y que, por supuesto, ¿no? Va permeando toda América Latina y ahorita, bueno, podría decir que tuvo una revitalización, porque veo, al menos en
en donde vivo, en Ensenada, Baja California, donde viví también en Puebla, en Oaxaca, veo este enfoque espiritual como, no quiero llamarle de moda, pero sí con un nuevo discurso. Y en ese sentido me gustaría, si quieres compartirlo, ¿qué es lo que te desencantó de estas tradiciones? Bueno, no sé si realmente la palabra sería desencantar Ujú. y tampoco estoy segura que sea de la tradición en sí que una se desencanta, sino tal vez de la interpretación que se dan de estas tradiciones, ¿no es cierto? Sí, claro. Y eso ya viene a ser parte de justamente de los seguidores. Entonces, por un lado te das cuenta que viene a ser la misma estructura que cualquier otra institución, y es, por ejemplo, hay monjes, no hay monjas, ¿no? Ujú. Hay muchos templos que no podemos entrar las mujeres porque somos impuras. Entonces dices, okey, es la misma, o sea, es otra tradición supuestamente tan distinta, pero hay patrones que siguen repitiéndose. Entonces, te preguntas cuán distinta es al final, ¿no es cierto? Y por otro lado, justamente por el lado que tú ibas de esta nueva moda, digamos, de volcarse a todas estas filosofías, es algo interesante porque una de las primeras cosas que aprendes cuando meditas es que lo que te va a costar la vida entera dominar es tu ego, y el ego es de donde viene todo el sufrimiento. Entonces, va a costarte dominar porque de una u otra manera él va a tratar de subsistir, y de subsistir, y de subsistir. Y mientras más te incluyes, en este mundo, ¿no es cierto?, de justamente la meditación, la espiritualidad que va tan de la mano con el budismo o el hinduismo, te das cuenta que eso pasa, ¿no es cierto? Ya empieza a ser, yo soy vegetariano, soy mejor que tú. Yo ando en bicicleta y no contamino, soy mejor que tú. Entonces, ahí te das cuenta, es como esta contradicción de cómo en el camino a matar tu ego terminan con un ego todavía más grande, ¿no? Y juzgando a quienes no han encontrado este camino espiritual que ellos sí. Entonces, también es una comunidad en la que dices, es un contradictorio lo que predicas, ¿no? De Sí, alguna sí. manera. Sí, es como, Entonces, perdón, ajá, ¿te escucho? no, iba por ahí, ya casi terminaba de todas maneras. Dime, Noé. No, 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 es que estaba pensando justo, ¿no? Son tradiciones, pues no sé si estés de acuerdo conmigo, pero terminan siendo patriarcales. Ujú. Y además en donde se esperaría una comunidad, pero no construyes una comunidad, justo porque el ego, en lugar de dominarlo, pues sale, ¿no? Parece que se expone mucho más. Bueno, tenemos por decir al Papa, ¿no? En esta tradición que yo sigo, ¿no? Toda la parafernalia, todos estos ámbitos materiales y demás. Pero lo que me llama la atención de esto que mencionas es el ego, por supuesto, y el ego nunca va a poder construirse como algo colectivo, comunitario, como una visión de mundo y bueno, en este sentido, en una visión espiritual. No sé si lo veas así. Claro, es justamente eso que dices, termina siendo una contradicción porque a través de estas prácticas, si realmente pierdes el foco, alimentas, ¿no? Alimentas lo que en un principio deberías matar. Ya con eso como que todo el punto me parece que desaparecen. Sí, 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 sí. Y ahora, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te defines? Bueno, me mencionabas que consideras agnóstica. Hay un dios, hay una diosa, hay un ente, hay algo superior? ¿Cómo lo concibe esta conciencia desde tu interior? Bueno, creo que esa es una pregunta que siempre va a estar abierta. No creo que nunca diga, bueno, esta es la respuesta final y se acabó. Tal vez, como muchos hace años me hubieras preguntado, la respuesta sería otra y probablemente de aquí a unos años va a también ser otra. Sí, diría que soy agnóstica. Creo que sí tiene que haber algo más, algo.
que tal vez no entendemos, ¿no es cierto? Que es mucho lo que dicen cuando, digamos, cuestionas a los hinduistas de cómo es posible esto y cómo el Ganges ha podido nacer de las barbas, digamos, ¿no? De un dios que no me acuerdo exactamente de cuál en particular. Ellos te dicen, sí, está, o sea, no tienes que entender todo porque estás en este plano que tienes un nivel de conciencia que simplemente no entiendes, ¿no? Entonces, eso también tiene un grado de fe que creo que obviamente inevitablemente tienen todas las religiones. Siento que yo con todo el camino no he perdido esa fe de que sí tiene que haber algo más, pero pienso que no hay una respuesta y no hay un camino específico para llegar a eso y pienso que también, sin ánimo de sonar muy cliché, el camino casi siempre va a estar dentro tuyo, ese Dios o esa respuesta que al final es lo mismo, creo que cuando estamos buscando a Dios, buscamos respuestas. Generalmente va a estar dentro, no fuera, que es creo que cuando todos empezamos a perdernos un poco en las respuestas de este Dios o este profeta o esta religión en particular, ¿no? ¿Cómo se expresa en ti, por ejemplo, esta Dios que se encuentra dentro? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo podrías volver concreto en algún ámbito de tu vida? A ver, yo creo que llega un punto en el que si te das cuenta, siempre hay un diálogo, ya sea que estamos rezando, pidiendo algo que salga bien o algo salga mal. Ujú, Llega siendo también un diálogo con, bueno, sí, ¿no? O sea, pueden ser el Dios que quieras nombrar o los muertos que quieras creer que te están cuidando y al final termina siendo también un diálogo contigo mismo, ¿no? sí, Contigo misma. sí. Entonces creo que ha sido un trabajo de curaduría de años de lograr que ese diálogo, incluso en los peores momentos, sea siempre amable y de alguna manera se convierta en un rezo y en un mantra para contigo misma y para lo que esperas de la vida. Yo creo que eso es bien poderoso, este lenguaje que muchas veces es constante que tenemos con nosotros mismos y una vez con lo que sea estos entes que creemos o Ujú, creamos y que muchas veces creo que pasamos por alto y no nos damos cuenta cuán importante es. Así que creo que sería por ahí donde he encontrado esta conexión, ¿no? sí. Este cómo hablar. Este vínculo que tienes con, podríamos denominarlo como ser superior. Sí, supongo que sí, o supongo que sí. Sí. Y me gustaría preguntarte además, bueno, de todo esto que me compartes. Ahora, pues me imagino, ¿no? Ves, todos estamos al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y que no quiero puntualizar, pero las instituciones, ¿no? Religiosas, más que crear un mundo mucho más consciente, sereno, etcétera, etcétera, pues parece que es lo opuesto, ¿no? También mi pregunta sería de eso también, o por eso también, bueno, no utilizando la palabra desencantar, pero diste como un paso hacia atrás. Sí, definitivamente, definitivamente, porque como te digo, creo que un ejemplo bastante puntual y bastante trágico son los talibanes, ¿no? Ujú, Claramente es una interpretación am, muy, muy sesgada de ciertas escrituras y cierta religión. ujú, Entonces creo que ese es siempre el problema de traducción, ¿no es cierto? Qué tradiciones, pero cómo se la ha interpretado y cómo se la practique. Como dices, hay una diferencia entre eh, la creencia que haya detrás ujú. y la manera en que se mueven las instituciones, que nada tienen que ver con eso, sino con intereses muy ajenos, ¿no es cierto? Sí, sí, y que bueno, han resultado en pues todo un caos, y no solamente lo digo por estos tiempos, sino en general, ¿no? Siempre ha sido como esta lucha de los egos, de ver o decir cuál es la religión o la tradición verdadera. Me gustaría igual acotar
con expresiones que mencionas o que mencionaste antes y con esto del interior. Me parece interesante, curioso también que lo menciones así y que en algunas tradiciones filosóficas pues también sea así, ¿no? Pensemos lo que no dijo Sócrates, pero del oráculo de Delfos menciona, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo y las estrellas. ¿Lo ves de esta manera? ¿Es así? ¿Lo estoy interpretando lo más cercanamente posible a la realidad? Sí, creo que definitivamente es como lo veo, porque bueno, tal vez lo más cercano a alguna, digamos, filosofía o creencia religiosa que yo podría identificarme es justamente la que dice que está bien que sigas bueno, al profeta que quieras, ya sea Jesús, ya sea Buda, ya sea Zoroaster, Ujú, porque es su trabajo, ¿no? Pero son profetas, pero van a profesar la verdad que finalmente tienes que encontrar dentro tuyo. ¿y qué es la verdad para ti? Es que ese es el punto, creo que la verdad es algo bastante particular para cada uno y que es algo que va a ir cambiando según cambies tú, porque vas a cambiar todo el tiempo y es algo, por ejemplo, que dicen justamente los budistas, ¿no? Ujú, Estás muriendo todo el tiempo. A la persona que hace media hora empezó esta charla ya no existe y no va a existir nunca más. Y es todo eso de lo tienes que dejar ir. Entonces, sí, creo que al final, ¿dónde más vas a encontrar tu verdad? Es en ti. ujú. Cualquier otro camino te va a terminar perdiendo. ¿Cómo llevas esto a la práctica? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo justo dejar ir mis pensamientos, ¿no? Simplemente mis pensamientos. ¿Cómo lo trabajas tú en este aspecto interior que para mí es complejo, es difícil y para mí es sumamente profundo y espiritual? Sí, mira, o sea, me gustaría decirte que lo puedo manejar. Creo que es también a veces necesario y a veces no tanto, depende cómo te lo tomes. Por ejemplo, acá, la cosmovisión andina perciben que tú estás mirando al pasado, o sea, no ven como que estás mirando al futuro. Estás Ujú, mirando al pasado y el futuro más bien para ellos está a tus espaldas porque no sabes qué es, no puedes saber qué viene, ni siquiera sabes si existe un futuro. En cambio, para ellos es, claro, tengo que mirar el pasado, que es lo que he construido, es lo que sé, es lo que puedo ver y es de donde puedo aprender. Entonces, también pienso que como todo se ha llevado a un extremo de sí, está bien dejar ir y está bien dejar el presente, pero también somos humanos y tal vez si hay algún pasado que te está pesando, es tal vez hora de mirarlo a ujú. los ojos y enfrentarlo, ¿no? Entonces creo que también eso viene esto de cuestionarnos cualquier filosofía y siempre adecuarla al final a quienes somos y creo que ahí volvemos al punto de encontrarte tú, saber o tratar de buscar qué te hace bien a ti, ¿no? Y en qué momento también, porque una vez más, la Valerie de hace 5 años probablemente necesitaba algo diferente a la Valerie de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué necesita la Valerie de hoy en el aspecto espiritual o no necesita nada? No, creo que la Valerie de hoy definitivamente necesita, sí, dejar mucho peso detrás. He aprendido lo que debería aprender y ya es hora de empezar a caminar más ligera. Así que estamos trabajando en eso el día de hoy. ¿Qué es lo que más te pesa, Valerie? Creo que soy una persona justamente bien perfeccionista y es difícil dejar ir muchos errores y por lo tanto creo que me pesan muchos arrepentimientos, que es algo bastante humano, porque te puedes decir el discurso muchas veces de que pues ya está, ¿no es cierto? No hay nada que puedas hacer reviviendo lo que has hecho mal.
Ujú. pero acá voy una vez más de que creo que hay que saber manejar la espiritualidad cuando te sirve, porque siento que sí, es hora de dejar ir, pero por un momento también ha sido hora de decir y aprender de esos errores, ¿no es cierto? Justamente para no volver al mismo punto y empezar de alguna manera a caminar en círculos, que creo que es lo que puede pasar cuando te aferras a filosofías eh, de alguna manera negacionistas, ¿no es cierto? Let it go, let it be, y a veces está bien, enfrentemos lo que nos está tocando la puerta de alguna manera, por algo te molesta, y después, ¿no? Sí, dejar ir. Así que creo que me toca empezar la segunda fase de esto, ya lección aprendida. Y en este sentido, Dios en tu interior está presente, lo sientes presente, sientes que te puede ayudar a dejar ir. Sí, creo que justamente ese Dios se ha manifestado en los momentos más difíciles, en los que tiendo a justamente recriminarme errores, ser bastante dura en cómo me hablo a mí misma. Es como esta segunda voz, ¿no es cierto? Que realmente dices, es mi conciencia, es algo más que me dice, basta, no tienes por qué seguir hablándote así y que de alguna manera siempre te da esta esperanza, ¿no es cierto? De que puedes y todo va a ir bien y por eso te decía que es como esto aprender a curar este diálogo interno que tienes contigo y mientras sea más amable, pues más amable va a ser la realidad también que te rodee, ¿no? ¿Qué le dice, qué dice Valerie a sí misma? Hablas, ¿no? Con este interior y me gustaría conocer a ese Dios interno, qué interacción tienes contigo misma, ¿no? En este sentido, para poder avanzar, para poder solucionar, para, sí, ¿no? Como seres humanos, pues evidentemente somos entes imperfectos. eh, ¿Cómo dialogas? ¿Dialogas constantemente contigo? ¿Dialogas esto con alguien más? Me refiero a esta forma de espiritualidad o de expresión de la divinidad. Creo que al final termina siendo, como te digo, lo mismo, ¿no? Empiezas a hablar con este ente externo que de alguna manera le estás pidiendo algo o le estás, tal vez a veces incluso reclamando, etcétera, y termina en un diálogo que es contigo misma, porque al final eres tú la que te tiene que levantar todos los días y construir eso que estás pidiendo a quien sea que le pidas, ¿no es cierto? Entonces, creo que como he logrado tal vez que ese diálogo y este pedido, digamos, que es infinito, ¿no? Que haces contigo misma, con el universo, que creo que es un diálogo que todos sostenemos de una u otra manera, sea lo más amable y lo más digamos que verdadero a quien soy, es imaginando que estoy hablando con la Valerie niña, ¿no? Con la Valerie que no se cuestionaba nada, que no veía imposibles y que siempre se merece un trato respetuoso. Creo que el momento que me imagino hablándome a mí misma como una niña, me es imposible ser dura conmigo, me es imposible no creer de alguna manera. Creo que ha sido la clave para mí. Y siento que sí sí me ayuda mucho, ¿no? Sí me ha Ujú. ayudado en este diálogo que creo que significa mucho con tu relación contigo misma. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, mencionas, no eres dura, ¿no? Perdón, no puedes hablarle de manera dura a esta Valerie, pero de alguna manera, ¿crees que sigues o puedes ser dura con ella? Con ella no, conmigo sí, porque muchas veces estás en el modo adulta, no hay de otra, ¿no? Estás sobreviviendo y tienes que, y a mí misma, como ahorita, sí puedo ser muy, muy dura, pero sí trato de cambiar el chip y de
imaginar a quién estoy hablando realmente y jamás podría hablar de una manera dura Ujú. cuando me imagino hablar a una niña, ¿no? A la Valerie niña. Entonces, pienso que ha sido un aprendizaje en este diálogo que muchas veces puede ser, creo que muy fuerte con nosotros mismos. Sí, claro, el confrontarse es retador y a veces no lo hacemos con la frecuencia que deberíamos. Otro aspecto que igual me llamó la atención, eres una persona que ha estado en varios lugares, ¿cierto? Sí, he viajado por distintos lugares. Y bueno, en estos espacios, en estos lugares, me imagino que también has convivido con personas de distintas creencias, como ya me mencionaste, ¿no? Bueno, al principio de cuando entraste ¿qué sería? ¿El bachillerato, la prepa? Sí, el bachillerato me parece los últimos años de colegio, ¿no es cierto? Antes de entrar a la universidad. Y bueno, pero pensando ahora en estos espacios, ¿cómo fue la relación con otras tradiciones espirituales en otros contextos? Porque igual, ¿no? No es lo mismo, creo yo. Si no mal recuerdo, mencionaste que estuviste viajando un poquito por Asia, ¿cierto? Sí, justamente este tema del budismo me llevó a Tailandia, donde he trabajado en un templo budista. Justamente es el templo budista más grande del mundo por la cantidad de seguidores que tienen. Ujú. Y claramente ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy linda, trabajar directamente con monjes, ¿no es cierto? Que obviamente no creo que podrías encontrar un origen más cercano, ¿no? A toda esta filosofía y sobre todo esta forma de vida yo pienso que en Asia pasa un poco distinto tal vez a ciertos lugares de Latinoamérica, no quiero generalizar, pero la religión se vive como algo mucho más presente, ¿no? Es algo que ves realmente en todas partes, día a día, eh, como tienen, bueno, por ejemplo, en India o en Indonesia, tienen muchísimos dioses, ¿no es cierto? Entonces, diferentes dioses se celebran diferentes días, entonces es algo muy presente y también te das cuenta que tal vez a diferencia del catolicismo que se lo reserva, yo que sé, para el domingo y ya está, es algo que se vive mucho más presente y que todas las decisiones de su vida están en torno a lo que, a esta creencia, ¿no? Por ejemplo, en estas tradiciones, a hacer lo mejor que podamos porque no queremos volver, no queremos reencarnar, que es algo también algo bastante fuerte que creo que aprendes, que te dicen desde un principio. No estás en un lugar perfecto, o sea, si hubieras hecho las cosas bien, no estarías en un lugar donde hay muerte y hay enfermedad y hay guerra, ¿no? O sea, entonces es un poco bastante cínico y me acuerdo bien un budista decirnos, no esperen ser felices, o sea, este no es el lugar para ser felices, el lugar, si hacen las cosas bien aquí van a pasar ese plano, pero aquí están para aprender y no hacer las cosas todavía peor, ¿no es cierto? Entonces, dime. No, me llama la atención y me da, digo, me parece muy parte de Schopenhauer, de esto que mencionas, ¿no? Que de hecho él retomó mucha filosofía de Oriente en alguno de sus, bueno, en sí, en el mundo como voluntad y representación, y bueno, él justo, ¿no? Él menciona la vida es sufrimiento, y ahorita que mencionas que este enfoque, ¿no? O sea, no esperes aquí alcanzar pues la plenitud, me imagino así, ¿no? La felicidad, el éxtasis permanente, constante y demás. Venimos a trabajar justamente en ellos. Pero bueno, regresando a esto, ¿cuánto tiempo estuviste viajando en esta búsqueda? A ver, yo me fui porque justamente este trabajo me salió en un templo budista, eran 3 meses. Ujú. Entonces, ellos me pagaban el pasaje, digamos, mitad del pasaje ida y vuelta, así que era muy, muy linda oportunidad. Y
yo no tenía mucho a qué volver, o sea, iba a volver a buscar trabajo acá, a Bolivia otra vez y ya estaba allá. Entonces fue una decisión bastante, digamos que espontánea, seguir viaje después de los 3 meses que estuve trabajando en este templo que era en Tailandia, ¿no? Y fue ahí como si seguí camino, digamos, por Indonesia, por India, por Camboya y por Nepal. Eh, sí, ha sido un aprendizaje muy lindo. No sé si realmente ha sido una búsqueda, sino más bien un momento bastante particular de mi vida y ahora miro atrás y creo que si bien me he quedado sin ahorros y probablemente no ha sido la decisión económica más inteligente que haya tomado, definitivamente creo que si no hacía ese viaje en ese momento no lo hubiera hecho nunca. Me acuerdo cosas ahora y digo, no encontraría el coraje ahorita que he tenido Ujú, en ese entonces, ¿no? Entonces, sí ha sido un gran aprendizaje, justamente hablando un poco de lo que decías hace un ratito. Por ejemplo, en Bali, yo me acuerdo estar tomando un café y ver como una especie de carnaval y la gente era feliz y era como especie de carro alegórico. ujú. Yo decía, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Que para mí ha sido casi vincularlo con lo que vemos acá en carnaval, tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dicen, o sea, se están llevando a enterrar las cenizas, ha muerto alguien. Ok. Y yo era como, claro, entonces ahí es como un choque, me dicen, lo que pasa es que acá uno no dicen se murió, dicen se liberó. Entonces celebran ese momento porque para ellos es, esperemos claramente que haya limpiado todos sus karmas Ujú. y no tenga que volver a reencarnar y más bien se haya liberado de ese ciclo, ¿no? Eterno de reencarnaciones para pasar justamente un plano donde todo lo que aspiramos aquí no, simplemente no va a ser posible acá, por eso estamos aquí, ¿no? Entonces esa es una filosofía, creo, muy interesante y que los hace muy conscientes de cómo viven esta vida, entendido que de verdad no quieren volver, ¿no? No quieren volver a este lugar. Y creo que es algo bastante duro, pero al mismo tiempo muy poético, ¿no? Claro, liberador, ¿no? Sí, justo, ¿no? Que es Ujú. el estar en otro plano, en donde pues no se vea todas estas cosas, bueno, que por supuesto, ¿no? La existencia tiene varias dimensiones, pero, pero sí, yo soy muy, en este aspecto de Schopenhauer, soy un tanto nihilista, soy un tanto del absurdo, etcétera, etcétera. Y que, bueno, en cierto sentido, este tipo de pensamiento que mencionas, pues es liberador, ¿no? No le quita el peso a nuestras acciones, creo que le da el peso que corresponde a cada una de nuestras acciones, y que deberíamos de ser conscientes a partir de la voluntad. ¿A qué edad fuiste en esta búsqueda? Yo tenía 32, Ok, cumplí 33 justamente en Tailandia, que ok. coincidentemente es el número como maestro de Tailandia con todo este tema de la numerología, era, bueno, la edad de Cristo, ¿no? Cumplí allá 33 y sí estuve casi un año viajando por Asia, que fue poco antes de la pandemia, entonces creo que también ha sido un timing bastante perfecto para mi vida. Y entonces, ¿también crees en este concepto de conciencia crística? No sé si te estoy entendiendo el concepto, que vendría a ser el mismo de conciencia colectiva. Ujú, No. ujú. Es, bueno, conciencia con base en Cristo, ¿no? Eh, y que de alguna manera algunas tradiciones ya más dentro del esoterismo piensan que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, que cada uno justamente está dentro o que sí, que dentro de cada uno está de Cristo, ¿no? Está esta conciencia y que tendríamos nosotros que despertar esa conciencia, ese estado espiritual,
que se asocia, por supuesto, a ser más compasivos, a la unidad, a la trascendencia, y al amor en general. Claro, sí, es decir, es un poco lo que, por ejemplo, cuando estuve en India me quedé en este ashram, que el gurú que fundó el ashram tenía la filosofía que sí, ¿no? Esta justamente verdad única y hay diferentes simplemente profetas, ya sea Jesús, ya sea Mahoma, Buda, que la van a, ¿no es cierto? Que es un poco lo que te decía antes. Entonces, todo lo que, al punto que llegaban es que está bien que sigas tal vez el camino de alguno de ellos, siempre y cuando te ayude a volver a ti. ¿Ok? En el sentido de que, digamos que lo que deberías entender en este punto de iluminación es que el Dios que estás buscando fuera está dentro tuyo, ¿no? Que es un poco también lo que dicen, si entiendo un poco el concepto que me decías, los Vedas, ¿no? Como que ha habido un Rishni que se reencarna y ha sido reencarnado muchas veces como el mismo, ya sea en Cristo, ya sea en Buda, etcétera, pero es el mismo y uno solo, ¿no? Entonces, creo que se podrían relacionar un poco ambas creencias, si te das cuenta. Sí, 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 sí. Y curioso también, ¿no? Que haya sido cuando tuviste 33. ¿Crees que tenga algún significado o tiene un significado para ti? No sé, o sea, creo que había una creencia detrás, tal vez lo que diría yo una vez más, una bastante sincronía, ¿no es cierto? Ujú. Pero no sé si haya habido un significado detrás. En mi vida en particular, creo que sí, ¿no? Siempre va a ser un viaje muy, muy importante, muy... Es un viaje que creo que en el que aprendí muchísimo de mí, no sé si en el sentido espiritual, sino más bien de lo fuerte que yo pueda ser cuando no hay más otra opción que ser fuerte. Y luego ves atrás y dices, bueno, si he podido superar, sobrevivir en India sin tener un peso, probablemente pueda superar cualquier otra cosa. Entonces, ha sido un viaje bastante lindo por el camino que me ha tocado recorrer exteriormente, pero creo que también el camino que me ha tocado recorrer interiormente ha sido bastante importante. Entonces, una vez más, ¿no? Es como el significado que cada quien pueda darle según tu experiencia y según quién eres tú, ¿no? Entonces, en mi caso, definitivamente ha sido un viaje muy especial. Sí, claro. Y me imagino que en ese año experimentaste, viste, digo, ya simplemente estar en un contexto que pues nos es ajeno, ¿no? Al estar en otra comunidad, en otro país, con otro tipo de creencias y demás, pues dan esa sensación de querer estar observando y experimentando lo más que se pueda. Con todo esto que has vivido a lo largo de los años, ¿qué piensas hacia ahora el futuro, hacia tu futuro en esto? ¿Te gustaría ahondar en otros ámbitos de la espiritualidad o estás a gusto, estás bien con el pensamiento que tienes ahorita y quieres tal vez profundizarlo o no lo piensas tanto y dices, bueno, estoy aquí y así como dicen aquí, que sea lo que Dios quiera. Sí, creo que ahora, y creo que es un sentimiento colectivo, en Bolivia en particular, estamos viviendo una etapa bien complicada. Entonces, creo que estamos todos modo on, hagamos lo mejor que podamos y sigamos adelante. Por ejemplo, yo siempre me hacía burla de una de mis amigas, mejores amigas, es francesa, y ella me decía que tenía su mejor amigo imaginario cuando era niña. Yo le decía, eso no vas a escuchar en Bolivia, porque no creo que, o sea, son historias, digamos, del primer mundo, ¿no es cierto? Creo Ujú, que cuando la supervivencia es tan inmediata, este tipo de ensoñaciones, tal vez espiritualidad, religión, etcétera, pasan un poco a segundo plano. Y por ahora creo que estoy y estamos como comunidad ujú, en mi país en particular, lo voy a decir porque es, bueno, mi comunidad inmediata en ujú, ese modo. Entonces, es eso, creo que me conformo con un diálogo conmigo y con la vida y con el prójimo que sea amable
con encontrar paz en la dificultad que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por un buen tiempo. Encontrar paz, encontrar amabilidad, encontrar kindness, ¿no? Justamente lo que dicen los budistas, que creo que es tan importante, ¿no? O sea, sea amable contigo mismo, sea amable con los demás, punto, ¿no? Que esa sea finalmente tu religión y pienso que es lo que ahorita estoy tratando de practicar y sí, simplemente seguir con la mejor actitud los tiempos difíciles, ¿no? Que nos tocó vivir. Sí, veo bueno, me parece que todavía sigue este conflicto dentro del mismo partido, ¿no? Movimiento al Socialismo en Bolivia. Bueno, dime, perdón. Perdón, ¿quieres hablar de ello? No, es justamente ahorita el tema de, bueno, yo creo que el MAS va a morir cuando muera Evo Morales y eso va para largo. Pero ahorita hemos cambiado, justamente es eso. Hemos tenido años, más de una década de gobierno de izquierda y ahora hemos dado un giro a un gobierno de extrema derecha, diría yo. No se han Ujú. promocionado así, pero es como están siguiendo sus políticas. Entonces, con el tema económico, sí, está siendo bastante complicado. El MAS no es oficialismo, pero siempre va a ser un fantasma en la política boliviana, para bien o para mal. No, eso es como dicen, harina de otro costal. Ok, ok, ok. Me imagino que también Bolivia es un país laico. Era bajo el gobierno de Evo Morales. Me atrevo a decir que ahorita vamos a volver a ser un país católico. Sí, Ok, si bien no se ha cambiado la constitución, el discurso del actual presidente es conservador, de derecha, católico. Estamos apoyando por ejemplo, con los anteriores gobiernos, Israel era considerado mm, Estado terrorista y éramos de los pocos países que teníamos relaciones con Palestina. Eso ya no ha sucedido, ya ha cambiado por completo y bueno, ahora estamos apoyando, digamos, al otro bando por completo. Sí, se ha dado un vuelco bastante grande en ese tema que creo que dada el contexto internacional, afecta bastante, ¿no? sí, claro, claro, claro. Entonces, bueno, ahorita, si el presidente no sigue siendo del mismo movimiento o es otro partido. Es el Partido Cristiano actualmente el que está en la presidencia con Rodrigo Ándale. Paz. Sí, sí, sí. Hasta el anterior presidente era el MAS, sin embargo, con justamente el quiebre, ¿no? Ya no era la ala vista. Sin Ujú. embargo, era todavía el movimiento al socialista. Como te digo, esta es la primera vez que cambiamos de partido y de línea política en años, ¿no? Ahora Bolivia bueno, el oficialismo es totalmente de derecha. Exacto, es que sí viene bastante de la mano, ¿no? Y claro, una de las cosas que ha hecho justamente Evo Morales ha sido cambiar el Estado laico, que actualmente sigue en la Constitución, pero una vez más, el actual presidente no se está rigiendo ni por la Constitución, ni por la Asamblea, ni por el Ujú. Parlamento, que hasta el momento no han podido gobernar porque está gobernando simplemente con decretos. Entonces, estamos a unos meses de su gobierno. Esperemos que las cosas se estabilicen, pero entiendo que han heredado un país bien complicado. No sé cuán capaz sea de llevarlo adelante, porque no va a ser una tarea fácil. Sí, me imagino. Para cerrar con este diálogo, me parece muy interesante, ¿no? Varios conceptos que mencionas, ideas, todo lo que has realizado, en dónde has estado, y bueno, en una situación en este momento de tu país, de Bolivia, que hay una transición, no solamente política, sino también religiosa, pudiéramos decir. ¿Qué hacer? ¿Qué haría? ¿Qué realizará Valerie en estos contextos?
Bueno, creo que como te decía hace un rato, es un poco tratar de vivirla, tal vez la dificultad que se nos viene con la mejor actitud, un poco, sí, retomar estas, digamos, enseñanzas budistas, que es bastante simple, ¿no? Sea amable contigo y sea amable con la persona con la que te topes todos los días que te topes, sin que importe. Y creo que en momentos tan complicados políticamente como ahorita, también como dicen, vivir un poco la crisis con alegría es también una manera de revelarse, ¿no? Encontrar esa paz y esa kindness, una vez más, como lo dicen los budistas, esta amabilidad Ujú, para contigo y para el prójimo como como regla general de vida, sobre todo en procesos de crisis, creo que haces la vida más fácil, no solo a ti misma, sino también a los demás. Y también que siento que no importa lo difícil que sea, la amabilidad va a ser siempre el camino hacia la paz. Justamente yo creo que es importante no perder la empatía, ujú. y pienso igual que como he dicho otras veces en el podcast, no aprendes a hablarte con amabilidad y ser paciente contigo mismo, va a ser un poco natural que empieces a hablar a los demás así. Pongamos ese granito de arena a una vida y a un mundo que, bueno, pues de por sí es difícil, ¿no? Y es como va a ser, de acuerdo a los budistas, no hay vuelta que darle, así que le pongamos la mejor cara posible. Claro, y poner justo, ¿no? Ese granito de arena que pues lo necesitamos, ¿no? Y cada granito es importante. A veces pensamos que no es suficiente, tal vez porque somos seres individuales y demás, pero podemos empezar a construir redes y demás. Sí, Pues totalmente. muchas gracias, Valerie, Valerie Gismondi, por este pequeño diálogo. No, pues muchísimas gracias a ti, ¿no? Por la charla, por el espacio y nada, porque ha sido creo que un momento muy interesante y muy agradable para charlar. Muchas gracias de nuevo, Valerie. Y pues espero dialogar contigo en otro momento. ¿Te parecería hablar de política? Me encantaría hablar de política contigo. Claro que sí, me encantaría. Así que podemos dejarlo para otro capítulo. Por supuesto. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia y espero que nos puedan escuchar, seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.